Te ¿Cómo quedó le va, frisado. profesor? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Quién me habló? Profe, con los chicos teníamos una duda con respecto al trabajo en la parte del video. Dale, El video, hablemos. Hola, eh, Fer, ¿cómo te va? Hola, Agustín, ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿cómo están? chicos, Hola, ¿Todo profe. tranqui? Hola. Hola a todos. Avancemos con tu duda, Luciano. el video, la duda estaba en que si tiene que ser de 20 minutos o máximo 20 minutos o de qué tiempo más o menos. La verdad es que no me acuerdo, le pusimos 20 minutos, Fer, pusimos, no me acuerdo, Creo honestamente. que formalmente en ningún lado está anotado. Yo me acuerdo No, que no, tuvimos la charla durante la clase de que vos decías, bueno, si son varios y participan 2, 3 minutos varios, vamos a calcular entre 15 y 20 minutos, según claro, cuánto hable claro, cada participante. Sí, yo claro. diría que más de 20, no sé cuántos equipos hay, pero más de 15, 20 minutos no, porque si no vamos a estar cine de trasnoche, vamos a hacer. Otra duda, yo soy del equipo de Lucho. Sí. A ver, ¿tiene que ser algo así expositivo tipo final o se puede dramatizar? Si alguno quiere actuar, algo se puede meter, o, o algo un poquito más académico. O sea, Oh, siempre... no, oh, eh, no, Fer. Oh, no, es muy bueno. ¿Cómo? Sí, claro, No, actúa, pero mandalo aparte, tipo, después que terminamos. no, en serio, porque Por eso. estábamos pensando cómo hacerlo y si nos ocurrieron distintas ideas. Yo Pero me imagino yo cuál sería mi idea. Yo lo pensaría como si fuese un panel, ¿viste? Por ejemplo, bueno, abrimos la temática que vamos a tratar es 2 puntos tal, y los tres que van a hablar en el panel sobre esta temática son los tres compañeros del equipo y ahí pueden salir los tres con una misma idea o uno puede discutir, o sea, según lo que hayan leído, lo que hayan preparado pueden, o todo el equipo, ¿no? Desde mi mirada, dar la misma bajada, o puede haber alguna voz que contraponga lo que uno va diciendo, que otro se ponga en contra, o mientras sea argumentado, lo que le sea más fácil y Claro, según lo que a hayan nosotros, ido viendo. claro, a nosotros se nos había ocurrido eso, por ahí cada uno defender una postura o contraponer con otras posturas, ¿no es cierto? Yo soy del mismo grupo de Facundo. Perdón, Ok. yo lo que tenía pensado era hacer un Zoom con los muchachos, como estamos haciendo acá, y grabarlo, y a partir de ahí sacar el coloquio, digamos. Sí, es la idea. sí, 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 sí. Este, sí, Hasta ahora creo que se acepta cualquier formato menos la actuación. No por la actuación en sí, sino por lo que, digamos, la duración del video y lo que deberían de bajar en él. Pero creo que si no, no, después perfecto. pueden hacer, Yo lo que pueden decía hacer era cualquier tipo cosa. algunas partes dramatizarla, viste, como de época. Tenemos mucha producción. No, sí, era una pregunta para saber más o sí, menos. Te lo presto, Ernesto, para clase popular. Lo podés disfrazar enseguida. escúchame, Alexis, noto cierto tono, ¿cómo decirlo? Sí, sí, lo pones en el centro al amigo de Arrechón. ¿Por qué? Ernesto, Sí, sí. y generalmente uno coloca el círculo en el medio. Yo no sé si te diste cuenta. Pero Yo me acuerdo que en mis épocas mozas, para decirlo elegantemente, una vuelta en el profesorado, eh, hicieron una especie de debate, ¿no? No me acuerdo, pero era un profesorado donde había demasiado tomismo, ¿no? Aristotélico tomismo. Entonces había un defensor del tomismo y, y un heterodoxo, digamos. Y fue muy aplaudido, digamos, ¿no? La idea de no está mal, digo, le llamo a esto, Facundo, no teatralización, porque si no, digo, naturalmente, cuando ustedes abordan la temática, van a aparecer entre ustedes lo que se podría llamar
en un relevamiento o en un estado de la cuestión, uno diría, bueno, en la producción aparecieron conclusiones y discusión. Lo que siempre aparece en cualquier estado de la cuestión son enigmas, incertidumbre, qué preguntas quedaron para seguir. Y esas preguntas generalmente remiten a distintas posiciones en el abordaje. Es decir, me parece que es muy importante, en el caso de los que estudiamos historia, el contexto de la discusión. Un libro es nada, un libro es un estado, una oferta abierta. ¿O abierta a qué? Al contexto de recepción. Cada uno de nosotros recibe al texto desde un lugar. Lo que nosotros hacemos amablemente en las clases de historia es tratar de regular esas interpretaciones por un camino que es el que ofrece la cátedra. En este caso, Fernando y yo decimos, bueno, mire, estos autores nos parece que van por acá, tratemos de no irnos por las bandas, miremos qué decían los de época y demás, manteniendo esa, llamémosle, producción epistemológica de los que tratan de hacer un recorrido más o menos profesional. Pero después, cuando ustedes están en grupo, ¿qué pasa? Lo más rico, ¿cuál es? ¿Qué te pareció? No, no sé qué. Y ahí me parece que no es teatralización, pero sí es la exposición de de una incomodidad, como llamaron en algún momento, con un discurso, una incomodidad, algo que choca con lo que ustedes vienen sintiendo que es la línea, con su propia interpretación, y a eso yo lo llamo contexto de recepción. Nuestros contextos de recepción se van ampliando, se van profesionalizando, se van haciendo rigurosos, bienvenido, pero sería bueno que por ahí le pongan un poco de condimento. No se pongan muy picantes, ¿no? No, pero a ver, el contexto hay que... El contexto hay que ir acotándolo porque si no, no aprobamos nunca. Perdón, eso fue para mí, Ernesto. ¿Qué quisiste decir? ¿Cómo? No, digo que si nos vamos, empezamos a divagar, empezamos a filosofar, te derivas, ideas, no, y qué sé yo, después decimos, bueno, ok, y entonces ¿en qué quedamos? 2, porque no tenés, o sea, de lo que dijo tal cosa, nada. Nos vemos la próxima. Igual la idea no era ir, o sea, hacer cualquier cosa, ¿no? Siempre fundamentando a través de los autores, pero quizá me expresé mal, o sea, hacer algo original, digamos, que no sea solo una pantalla y nosotros mirando y cada uno, bueno, yo soy Facundo, voy a hablar. No. A ver, Facundo, me parece muy nutritivo, te entendí. No teatralización, es una charla como si no se estuvieran grabando. Claro, tal cual. Me parece que eso está bueno, sí, eso está bueno. Porque en el fondo ahí va a estar un poco la riqueza de la producción, ¿no? Igual esto daría para un backstage, ¿no? Después para... Claro, viste como los cortos de Pixar que después están las escenas fallidas. Una grabación cruda sería terrible, una grabación cruda, sí. Cruda total. Mire, les cuento una cortita. Nosotros para la tesis, para la tesina, no la tesis, ¿no? En cuarto para lo que es investigación histórica, con la profesora nos pidió hacer una presentación audiovisual. Entonces a nosotros nos tocó el tema trabajadores dentro del menemismo, ¿no? Todo lo que es neoliberalismo, piqueteros, ¿no? Todas esas cuestiones. E hicimos un video, 20 minutos, había que hacer también un video de 20 minutos donde había que exponer, pero se podía hablar, digamos, en off sobre imagen. Entonces hicimos un video y empezamos con esto que decía Facundo. Lo íbamos a hacer teatralizado, íbamos a imitar la mesa de Mirta Legrand, ¿no? Una de las compañeras iba a ser de Mirta y nos iba a hacer preguntas a nosotros, que éramos historiadores, una cosa así. Y empezamos a grabarlo en formato Mirta Legrand. Obviamente duró 5 minutos y volvimos a la edición de imágenes y a hablar en off. Sobre todo porque después también durante la cursada salió esto de que como lo íbamos a presentar en una jornada del instituto, también que sea un poquito más serio, ¿no? Entre comillas. Hicimos la edición, pero el último minuto dejamos el backstage de, bueno, esta cuestión de living, de presentación, la presentación de almuerzan hoy, ¿no?
toman el café con Paola, justo, otra. Y toma el café con Paola y nos presentamos. La presentación la dejamos en el video, salió en la jornada, incluso está en YouTube. Si ustedes ponen neoliberalismo, cultura y neoliberalismo en YouTube, se ven los 20 minutos de edición y al final aparecemos nosotros con anteojos negros, un poco disfrazados, haciéndolo historiador en cosas, éramos. Y lo dejamos. Y garpó más el minuto del backstage que el video, ¿no? Que ya aburríamos. Así que ojo con lo de la teatralización, porque a veces suma. Pasa que no hay que pasarse, digamos. Eso va en línea, Fer, con lo que le está pidiendo Laura, que se conviertan en youtuber, que hagan un... No está mal. Yo, por ejemplo, ahora... siempre uno tiene como proyecto, ¿no? Bueno, íbamos a investigar desde el instituto, estábamos armando un grupo de investigación, que eso viró un poco con la pandemia, a armar o un podcast o hacer algún canal de YouTube, hacernos los Felipe Piña, ¿no? Sería. Y siempre uno tiene esos proyectos. Y esto es lo que permite, lo que decían acá los chicos, un poco el Zoom, el Meet, también el presentar pantalla, el armar mapas, permite hacernos un poco los youtubers. Mientras esté argumentado y la línea que se baja es con la misma seriedad que uno puede ir al aula a dar clases, yo no tengo problema nunca con la teatralización. Lo que pasa es que siempre es un 90-10 y la teatralización 90 y la argumentación o la línea, digamos, de investigación es un 10, a mí me gusta un poquito más, un 50-50 mínimo, pero si no después, si no caen en vestirse de época y filmarse en sepia y que no pase nada, por mí háganlo, pero bueno, piensen primero en la argumentación, no se olviden que es un trabajo práctico que debería ir con nota y debería ser lo que ustedes presentan para aprobación de la cátedra, ¿no? En este caso. ¿Duda, alguna cuestión? Pues ya estamos medio en... Tiene que ser, puede ser en papel. Esos cuadros que nos presentás vos, Juan, yo no sé quién los arma, pero están muy lejos de mí y de lo que yo puedo llegar a armar digitalmente. Un poco era esta la pregunta. A ver, yo lo que te diría es esto, Camila, te tomo positivamente lo que decís. A lo largo de los años uno va haciendo, yo soy medio gráfico, porque de hecho mi profesión es esa, vengo de otro lado. Trabajé de dibujante técnico, soy técnico mecánico, entonces vengo de otro lugar. Entonces, bueno, pero viste, hay gente que sintetiza de distintas maneras. Me parece que lo bueno sería plantearlo fuera del marco del esquema, digamos, ¿no? Es decir, planteémoslo como yo tengo que armarme un borrador porque tengo que hablar ante un auditorio. No importa, sea virtual, no importa. Vos tenés al lado del micrófono tenés que tener 2 o 3 papeles, no más. Y tenés que tener un esqueleto que integre las principales ideas y sus vínculos de todo lo que leíste e investigaste. Si vos podés armar ese borrador para que te permita explicar y en el recorrido de tu exposición no perderte y no perder esas asociaciones que habías logrado, es decir, este solapa, este conversa con este se opone, acá hay una pregunta que la tengo que plantear. Bueno, esto queda abierto porque lo que dicen fulano, sutano y mengano, a mí no me convencen. Esperen que se me cayó el mouse. Entonces, volviendo, pongámosle de nombre al esquema, no red conceptual, mapa conceptual, sinopsis, pongámosle borrador de integración. Sí, el primero te va a salir un horror, el otro más o menos. Que en el fondo, esto es una cosa que nos pasa a todos. A Fernando le debe pasar, a mí me pasó porque fueron muchos más años. Uno va al aula, no prepara un corno, pero lo tenés en la cabeza. Título, y decís, mientras vas caminando al salón,
3, 4 ideas, 40 minutos, 3, 4 ideas. Pim, pum, pam. ¿Cómo se vinculan esas 3, 4 ideas? Porque les tengo que armar a estos pibes. Esas mismas ideas están cuando yo le planteo un cuestionario. ¿Preguntas de qué les voy a hacer sobre este capítulo del texto? ¿Preguntas de qué? Quiero que la pregunta los pare y haga énfasis en este. Y bueno, vos con la pregunta estás buscando que el tipo encuentre la línea argumental de la economía, la línea argumental de la política, la línea argumental, y después que dialoguen esas líneas. Cuando vos vas caminando al salón, vos lo tenés en la cabeza, lo pones en el pizarrón. Vas esquematizando. A mí me sale natural, empiezo a hablar, hago un desastre, pero digo, uno lo pone en el pizarrón. Cuando vos lo haces, diría Facundo Mota, cuando vos lo haces actuando, teatralizando, no tenés vuelta atrás, tenés que borrar y volver a escribir. Acá tenés tiempo para hacer un borrador, modificarlo, pero es eso. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta en el aire a todos? Porque sí, me está diciendo. Yo vengo leyendo los textos y hasta ahora que los he leído todos, salvo un puntito que tengo presente de Devoto que me hizo ruido porque me pareció que lo metió medio con calzador. Después en realidad encuentro que los textos no discuten mucho entre sí. Es como que de alguna manera, como decía, hay un radio, un tronco en Adamowski, que Adamowski por ahí menciona, por ejemplo, el tema femenino, y después en ese tema femenino se engancha Barrancos, por ejemplo, ¿no? O el tema sanitario, y se engancha Armus. Es que para mí, Ale, más que... Ay, perdón. No, perdóname vos, es que no... Para mí, más que hacerlos discutir, es el hecho de que, ponele, o sea, a pesar de que todos leímos todo, yo, por ejemplo, me enfoqué más en el que habla del tema de la inmigración, de las enfermedades, de la construcción de cloacas, etcétera, y en sí, yo creo que más que es como articularlos nosotros en el coloquio, ¿entendés? Adamowski es como troncal, cruza todo, y ahí ves cómo vas metiendo en sí el tema de Devoto, el tema de Adamus. No, a ver, eso sí lo entendí, lo que pasa es que varias veces acá se dijo qué autor discute con, y yo hasta ahora no he encontrado discusión entre ellos, o será que es una lectura muy simple. No, pero igual hacerlos hablar, no, a veces es que discutan. Y nada que ver, pero en el Parque Rivadavia, 100 pesos los libros de Adamowski. Mirá cómo cayó en la banca, cómo cayó, ¿no? Buen dato igual, buen dato. Sí, un datazo. Buen dato. Lo que yo quería decirle, no con esto no quiero por favor sembrar discordia, por favor. Pero lo que yo digo es esto, mire, yo les dejé a ustedes para que ustedes hagan la crítica que primero les dije que ustedes tenían que hacer a lo largo de la carrera. Yo tomo un autor, miro el prólogo, lo googleo, leo un poco, digo, este tipo tiene una perspectiva, viene por acá, viene por allá. Tiene una especialización, mira por acá la cuestión, mira por acá la cuestión, mira por acá la cuestión. Ahí ya hay un diálogo. Yo leo a Adamowski y no hay forma de que no piense que Adamowski está construyendo una versión anticapitalista de la historia argentina. ¿Está bien? Digo, bueno, a ver, Adamowski, estas perspectivas que vos venís no son funcionalistas. Obviamente que no son funcionalistas. Vos me estás diciendo que el capitalismo no hizo esto, generó, diversificó, clasificó, y en general tiene una tonalidad de que esto vino a romper una armonía. ¿Dónde estaba esa armonía, Adamowski? Entonces, las preguntas también las puedo hacerle yo a Adamowski para discutir con Adamowski. Miro al otro, dice, no había estado, hay estado, qué sé yo, y viene y me arma un paquete. ¿Y dónde estaban las asimetrías? También yo le puedo plantear la discusión a esos autores a partir de la entrelínea, de lo que yo perciba de la entrelínea, de lo que lea. Ahora, no vamos a inventar nada. La idea, ¿cuál es? Estos autores vienen a completar un desarrollo de las unidades 1 y 2 que la están haciendo ustedes paralelamente para no hacerlas acá en el encuentro, ¿entienden? Así que es lógico que ustedes encuentren que esto amplía el esquema que yo presenté de expansión del capitalismo, que amplía el tema inmigratorio, que cruza inmigración, desarrollo de clase media, clase política, es así. Ahora, sobre eso, háganle preguntas ustedes a eso para generar incertidumbre o preguntas importantes de acá para adelante también, digamos.
eso está abierto, me parece que eso justamente es la tonalidad que por ahí le pueden encontrar ustedes, ¿no? Si no hay discusión, génensela ustedes. ¿No? ¿Está más o menos? No te veo convencido, Alexis, como que te vine a complicar, ¿no? No, pero está bien, que salga natural, eso, en el fondo, que salga natural. Bueno, escuchen, vamos un poco, la última clase me parece que se Perdón, si querés poner a grabar, Juan, perdón. Mirá todo lo que dejamos sin grabar, qué desastre. Pero al final no te puedo, Alex. No, perdóname, yo todo esto lo grabé en realidad. Lo que pasa es que como por ahí estábamos hablando del trabajo, no me di cuenta de decírtelo antes, pero si querés mi grabación te la paso después. No, vamos a hacer así. Si vos estás grabando, seguí grabando hoy y después me la mandás, dale. Porque si no, esto que dijimos ahora se va a perder, dale, hacemos un favor. Bueno, entonces, seguimos, porque si no va a ser dos fragmentos que es más complejo. Bueno, entonces, a ver, retomemos un poco de donde estábamos. En la otra clase habíamos presentado, por orden de aparición cronológica, digamos, los contradictores del conservadurismo en el régimen, ¿no? El roquismo. Digamos que para completar un poco el paneo, antes de seguir adelante, esperen que les presento así, no hablo en el aire. Profesor. Señor. Buenas noches. Recién cuando decía de hacer preguntas, yo tenía una consulta para hacer también, si me lo permite. Adelante. Estamos buscando el texto de Lobato, el progreso de la modernización y sus límites, y me estuve fijando en el programa y lo encontré en la parte de textos de la unidad 1, pero el que aparece de Lobato es otro texto, el Estado Gobierno y Política en el Régimen Observador. El que aparece en el trabajo, en las consignas, es otro texto de Lobato. Lo que pasa que, está bien, viste, lo que pasa es que cuando contás con un ayudante de cátedra que no... Hay un texto de Lobato, porque yo no lo recuerdo. No está el texto de Lobato. Yo eso lo revisé sobre la marcha la última vez y puse no, pero todo Lobato igual no está para el trabajo. No, porque el Lobato aparece en el tercer ítem al lado del de Siboti, pero no están separados. No, escúchame. Está citado. El texto de Siboti forma parte, o sea, es más Siboti. Tomo de Historia Argentina. El capítulo en todo, escúchame, Tomás, todo ese volumen de la historia argentina, de la nueva historia argentina, está dirigido por Zaida Lobato. Zaida Lobato escribe un capítulo que está en la unidad 1, pero en este caso, el capítulo que vos tenés que leer para el trabajo es de Siboti. Listo, está bien. Del tomo, ¿entendés? Entiendo. Entonces el Lobato no entra, sino que es una mención en el texto de Siboti. Es la cita. Bueno, escuchen, vamos a tratar de... Vamos a agilizar un poco. Hagamos el recorrido de los conservadores porque me parece que ahí yo la compliqué un poco. Y entonces después vamos por la familia de las derechas y la familia de las izquierdas, que ya la empezamos a ver. A ver, habíamos dicho que la dinámica del conservadurismo, que implicaba al interior un liberalismo expandido, que implicaba obviamente un positivismo, un darwinismo social muy profundizado en el marco de, sobre todo, la recepción de la inmigración, del marco de expansión del Estado y de cómo se incluía esa masa inmigratoria en esos servicios estatales, cosa que la vamos a desarrollar después en la transición del liberalismo al capitalismo. Digo, todo eso también fue abonando la propia dinámica del conservadurismo en su dinámica expansiva, es decir, el conservadurismo en el poder, el régimen oligárquico, tiene su periodo, si ustedes quieren, de clímax en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, ¿no? Esa presidencia de Julio Argentino Roca, fíjense que despide al siglo XIX y comienza el siglo XX.
1898, 1904. Bueno, el periodo anterior, ¿se acuerdan que era esta presidencia que había empezado con Luis Peña, muy debilitado, revolución radical en el 93? Luis Peña introduce a Aristóbulo del Valle como ministro del Interior para evitar que los radicales sigan levantándose. Ese ministerio del Valle, que era amigo de Alem, que obviamente había militado con ellos en el Partido Republicano, bueno, no alcanzó para mantener un equilibrio. Entonces el periodo es muy convulsionado porque todavía se están viviendo las recidivas, ¿no? Los pródromos y la recidiva de lo que ocurrió en el 90. Es decir, el alemismo está avanzando. Alem lo que dice es: el Partido Radical va a seguir tratando de conseguir la pureza republicana, y esa es a partir de la revolución. La herramienta revolución es un dispositivo de la República en su lucha por la libertad, en su lucha por la pureza. La intervención militar acá en los discursos del alemismo, de la primera Unión Cívica Radical, no es un elemento que podemos traer desde el discurso a las luchas de el periodo precedente al 80. Hago un punto acá. Esto es materia interpretable. Lo que yo estoy diciendo es: tenemos que leer las revoluciones radicales a partir de esta herramienta de la lógica radical. Si no puedo votar porque el voto está viciado y hay una corrupción en el Estado, me queda levantarme en armas en defensa de la Constitución y la República. Y esto es legítimo, y esto es lo que hacemos los que pertenecemos a la Unión Cívica Radical. Ese es el discurso. Ese discurso no incluye tomar el poder para desalojar a otros en vías de lo que no te permitió. Dice que esa lucha es para lograr la purificación de la Constitución y la República. Ahí hay muchos autores que dicen: leamos estas revoluciones radicales 90, 93 y después la de 1905 como un camino de violencia política en términos de la emergencia de una nueva legitimidad popular. Somos la causa frente al régimen, la causa. ¿La causa qué es? Lograr la representatividad purificada para lograr la república, contra la corrupción, contra la falta de virtud de los que nos gobiernan, etc. Bien, en ese marco donde Alem y sus seguidores están desarrollando esta prédica de oponerse de cualquier manera a participar de esas elecciones y tratar de lograr por la fuerza la reforma, acontece el gobierno de Luis Peña. Este periodo convulsivo lo hace renunciar, termina Uriburu, que es favorable al mitrismo, en fin. Ese periodo le permite a Roca tomar las riendas nuevamente, establecer su candidatura y ganar las elecciones. Entonces, Roca tiene este segundo periodo donde corona una serie de líneas que venían de su primer periodo fundacional del régimen, que era la cuestión limítrofe, y en parte Luciano de Privitelio y otros dicen: acá también en alguna medida el roquismo desanda algo que había comenzado en el primer periodo, del 80-86, que era buena parte de la lucha contra la Iglesia. En este periodo, desde el punto de vista externo, Roca empieza a componer con la Iglesia un vínculo que antes se había roto, por el tema de la educación, de la ley de educación, por la ley del registro civil, en fin, por la laicización. Lo más importante de este periodo radica, en términos de gobernabilidad, un corte que hay que hacer en todo el periodo oligárquico. El corte sería: si tenemos una etapa, unos primeros 10 años fundacionales, del 80 hasta la Revolución del Parque, del 80 a otra década corta hasta el ascenso nuevamente de Roca, es de mucha inestabilidad, emergencia del radicalismo, organización de los trabajadores con la aparición, obviamente con la visibilidad de la lucha en las calles, la demanda por los derechos de los trabajadores, en fin. Bien, en todo ese periodo aparece entonces una inestabilidad producto de estas dos
pujas. La puja por la reforma al interior de la representatividad republicana y la puja por derechos sociales, derechos laborales, la lucha obrera. Finalmente podríamos decir que el tercer periodo, que se inicia con esta etapa de Roca, 1898-1904, tiene al interior un inicio de resolución en dos sentidos distintos. Por un lado, Roca se rodea de hombres que pertenecían a lo que podemos llamar liberalismo progresista. Permítanme esta acepción, algunos autores la usan, y diferenciar dentro de los conservadores los liberales utilitaristas, más cercanos a Jeremías Bentham, con posiciones, si ustedes quieren, menos cercanas al reformismo desde el Estado, y las posiciones que estarían cerca a Stuart Mill, a John Stuart Mill, que serían los liberales más cercanos a un evolucionismo progresista. ¿A quién ponemos acá? A Joaquín B. González. Joaquín B. González con Indalecio Gómez son dos de los intelectuales políticos. En el caso de Joaquín B. González es el hombre, si ustedes quieren, más lúcido de la época. Es un académico, es ministro del Interior. Y Joaquín B. González lleva dos líneas al interior. Una es la reforma electoral, la primera reforma electoral, que lo que permite es que las minorías estén representadas en forma uninominal por regiones. Entonces, esto permite que el Partido Socialista tenga una representación por la boca en capital. Esa reforma, más allá de que queda subsumida en la reforma del 11 y del 12, ¿no? Con la ley de padrón electoral y la ley de voto obligatorio libre, es una primera reforma. Uno tendría que decir que con Roca comienza el periodo de reformismo, porque esa ley, por más que haya sido, si ustedes quieren, provisoria o incompleta, introduce en el dinamismo político de la élite la necesidad de abrir válvulas de representación por la oposición que el escenario presenta. Entonces, ahí me parece que hay que poner un énfasis. Joaquín B. González, yo les mandé un archivito, después vamos a leer algo de Joaquín B. González, es un hombre para tener en cuenta. Con él se inicia línea reformismo electoral. Y la segunda línea es que el mismo Joaquín B. González produce en el gobierno de Roca el primer movimiento de lo que podríamos llamar sistemáticamente desde el Estado el estudio de la cuestión social. Es decir, lo que había emergido por vía de recepción de la Iglesia, por vía de recepción de los que obviamente hacían sentir sus discursos y su violencia callejera, el socialismo, el anarquismo, en esta época sobre todo, y un poco después el sindicalismo. La cuestión social era este grado de necesidad de asumir desde el Estado Nacional, lo digo crípticamente, tal como lo planteaban ellos, asumir que había algo que regular. ¿Qué había que regular en ese espacio? Bueno, el trabajo. Entonces, lo que podemos llamar la anticipación del Departamento de Trabajo, es decir, un lugar desde el Estado donde se iba a estudiar las condiciones de trabajo, se iba a sistematizar las estadísticas respecto de lo que ocurría entre patronos y trabajadores, se le encarga a un catalán, se llama Vialet Massé, ¿no? Bueno, entonces Joaquín B. González es el que produce este primer movimiento y le pide un informe. Hay un largo informe de Vialet Massé, que es un clásico de la historia argentina, donde aparecen las conclusiones de Vialet Massé respecto de en qué nichos socioproductivos, ambientales, sanitarios estaban los trabajadores de la Argentina. Entonces el tipo recorre la geografía y establece un primer informe y lo deposita en manos del ministro del Interior, Joaquín B. González. A partir de ahí entonces nace la idea en gobierno de Roca de crear un departamento del trabajo, que es el inicio de las futuras regulaciones del trabajo y el estudio de las posibles leyes. A partir de ese periodo, por insistencia del Partido Socialista en el Parlamento, aparecen instancias de reforma, ¿no? El trabajo infantil, el trabajo de mujeres, en fin, una gran cantidad de proyectos que obviamente no llegan a formularse como ley. El conservadurismo
y un tiempo después los radicales y los sectores conservadores de la provincia lo obturan, estas reformas, ¿no? Representan obviamente a los patrones. Bien, esas me parece que son dos líneas muy importantes, pero a su vez, ya fuera del Ministerio del Interior y más cercano de las fuerzas de seguridad, este periodo de Roca es el que también instala la necesidad de la protección, es decir, una mirada de la seguridad pública fuertemente represiva frente al escenario que aumenta. Ese nuevo instituto, digamos, que podemos llamar marco de protección y represión de algo que es nuevo, una movilización tendiente a alterar la vía pública o a cometer lesiones contra el capital estatal o el capital privado, la propiedad privada, etc., también se inicia en este periodo. Si bien no son los años de mayor fragor en la calle, van a acontecer en el periodo siguiente, pero digamos que hay tres líneas muy importantes, aparte de la diplomática, ¿no? Aparece la cuestión social, Departamento del Trabajo, reforma electoral, y me parece que ahí el roquismo completa una línea de construcción estatal que era lo que hablábamos al principio. Roca es el generador de esta idea de Estado moderno que de alguna manera cierra el círculo, en parte, de lo necesario. Muy bien, a la salida de Roca, digamos, después de 1904, termina una etapa. En pocos años va a morir, en 1906 muere Mitre, y en 1914 muere Roca, se acaba un periodo, digamos, ¿no? Se muere Mitre, se muere Roca, y de alguna manera lo que viene en el final del periodo de conservadores es claramente el avance de lo que podemos llamar reformistas, que en un origen eran los modernistas, ¿no? La figura, ¿se acuerdan?, más importante de estos modernistas es Roque Sáenz Peña. Así que uno más, junto con Roque Sáenz Peña, es Manuel Quintana. Entonces, el periodo lo completa Manuel Quintana, que muere rápidamente, Figueroa Alcorta, que, digamos, si bien está en la misma línea, va a tener un periodo político de inestabilidad, producto de que en sus años de presidencia es donde acontece el escenario de mayor fragor y lucha en la calle, la mayor cantidad de represiones, y él mismo sufre un atentado que no termina con su vida, pero, digamos, el centenario, ¿no? Es el año 1909, que es el año del terror, 1910 son años, digamos, del máximo fragor, la máxima represión, la lucha. Sin embargo, ahora sí, para cerrar, en el periodo de Roca hay una ley que es la ley de residencia que inicia la etapa represiva con la posibilidad de que la élite deporte a los maximalistas, es decir, todo aquel que viene a la Argentina, pero viene con ánimos de infundir extrañas ideologías contrarias a la vida nacional, esto decían los tipos más o menos, vienen con ideas que no tienen enclave en lo que pasa en la Argentina, así hablaban, no solo los conservadores, sino también los radicales decían algo parecido, podrá ser expulsado, se los deportaba. Ese es el claro, por el disidencia, cae ahí como el anarquismo, o sea, empieza a perder hegemonía en los trabajadores, ¿no? En 1910 más o menos, empieza con una etapa de declive del anarquismo, justamente una de las causas es la ley de residencia, que claro, la mayoría eran inmigrantes. Muy bien. Sí, hay como un periodo, yo diría, entre 1900, entre el fin del siglo XIX, ¿no? 1898, pero sobre todo a partir de 1901, 1902, nace la FOA, después la FORA, ahí arranca la cosa. Y uno podría decir que después de la ley, sobre todo la ley de protección, ¿no? la ley de defensa social de 1910, es más jodida, porque esa sí los persigue, los encarcela y los puede fusilar. Entonces, ahí hay pena de muerte. Pero en ese periodo hay un crecimiento de la potencia y la violencia de los trabajadores, cargada sobre todo por el anarquismo. Uno podría decir que a partir de 1910 los anarquistas tuvieron que esconder. Salieron de las secretarías generales de los sindicatos y tuvieron que esconderse. Diría que a partir de 1916 sí están a la fuga.
los anarquistas, pero sobre todo no porque solamente hayan sido vencidos, digamos, comillas, en el fragor de la violencia callejera, sino más bien porque el discurso anarquista pierde, si ustedes quieren, centralidad respecto de los fenómenos que ya están ocurriendo en la segunda década del siglo, ¿no? Pero está bien lo que decís. Muchos autores dicen, bueno, estas dos leyes represivas claramente están articuladas fundamentalmente contra los más violentos, los más radicalizados, y obviamente esos eran los anarquistas. Entonces hay un periodo de declive. Algunos los marcan más bien a partir del 16, otros dicen, bueno, sectores anarquistas están en la Semana Trágica y después ya es difícil volver a ver al anarquismo desde ese lugar organizativo. Es muy importante también, lo que vamos a decir ahora si llegamos, es que del que no hablamos mucho, que es el del sindicalismo revolucionario, es el que le quita la primacía, la vanguardia, la dirección de los gremios, la cobra el sindicalismo revolucionario ya en la primera década, digamos, ¿no? Pero sobre todo en el 9º Congreso. Quedan 2 congresos de la Fora. Okay, ¿no? Una pregunta, el sindicalismo revolucionario, no me queda claro eso, de dónde salen, porque no es el Partido Socialista. O sea, no, bueno. En vez de los trabajadores ir con el Partido Socialista, no. Lo explico ahora brevemente y después lo profundizamos. El escenario que habíamos marcado la clase pasada era el siguiente. Está la Primera Internacional, aparece Proudhon, y Proudhon dice libertarios, ¿no? El anarquismo somos los sácratas, estamos enfrente de toda autoridad. Frente a Proudhon no forma parte de la primera, está Stirner, que dice libertad absoluta, individualismo. Quedémonos con Proudhon. Enfrente de Proudhon está Marx, que dice no, el sujeto histórico es la clase social y tenemos que llamar a todos los que entiendan que la derrota del capitalismo es a partir de generar una vanguardia del proletariado en esta lucha de clases. Proudhon comparte con Marx la idea de que el diagnóstico es destruir el capitalismo. En lo que no están de acuerdo es que el anarquismo no es clasista. El anarquismo entiende que toda autoridad es opresiva. Y por lo tanto, no entiende que la clase es un límite que para el anarquismo no existe. El anarquismo es libertario. Entonces, ahí hay un problema, si ustedes quieren, ya de perspectiva sistemática del pensamiento, ¿no? De la ideología anarquista. Bueno, muy bien, pero los anarquistas siguen avanzando. En la Segunda Internacional tenemos, ya no está Marx, pero digamos, Engels, Kautsky, Rosa Luxemburg, avanzan en la idea de la vanguardia del proletariado, ¿no? Es decir, está en Europa madurando la posibilidad de una revolución. Esto es previo a la Primera Guerra, ¿no? Entonces, frente a esto, avanza el anarquismo desde la mirada proudhoniana, si ustedes quieren, más elemental, pensando en lo que podemos llamar el anarquismo colectivista. A ver, ¿cuál sería la idea? Los anarquistas viraron de la idea de que toda autoridad es opresiva a la idea, con Bakunin y Kropotkin, de que existe la posibilidad de un colectivo, de una organización entre anarquistas para lograr una organización de iguales en comunas, en comunidades. A eso se le llamó anarcocomunismo. Y, digamos, estas líneas van a permear en la historia sindical argentina. Va a seguir habiendo anarquistas antiorganizacionistas y anarquistas organizacionistas. Los organizacionistas creen que en el sindicato pueden luchar con otros, pero la idea es derrotar al capitalismo y que los anarquistas pueden juntarse. Esta es la idea. Juan, ahí el príncipe Kropotkin discute también desde la ciencia, desde el positivismo, incluso con las teorías darwinistas, digo, de la evolución de la especie como en base él propone el consenso, digo, el apoyo mutuo, es el primero en proponer esto, que digo, la teoría biológica incluso que se utiliza o que se desarrolló con posterioridad, digo, como termina desacreditando al mismo Darwin. Sí. Hoy es más conocido Darwin que Kropotkin, sí. Digo, también esa
esa negación, digo, académica sistemática con el anarquismo, que yo la leo desde ese lado. No, está muy bueno. Yo les diría, no lo podemos leer desde acá. En realidad, ni siquiera Proudhon, ni Bakunin, ni Kropotkin, digamos, son textos porque en realidad forman parte de la historia, en todos los sentidos, digamos, ¿no? No tenemos líneas del anarquismo a nivel, salvo que uno quiera buscar alguna forma de no política, pero es bastante contrasistémico, digamos. Pero fueron grandes teóricos, digamos. Por eso yo decía, Proudhon discute con Marx. Se tiran con libros, ¿no? Igual que Bakunin y Kropotkin, los tres son grandes teóricos. No estamos diciendo que eran teorías, utopías puras. Es decir, los tipos discutían en el mejor plano. Lo que yo estoy haciendo con el diario del lunes es decir, bien, frente a la constitución del Estado moderno, ese discurso en realidad tiene vigencia mientras se lucha, ¿entienden? Pero no tiene enclave de organización porque discuten con el Estado, es decir, discuten la no existencia del Estado. Entonces, ahí hay un plano que, bueno, que habría que abordarlo desde la filosofía, como dice Maxi. Bueno, en realidad también el pensamiento anarquista es medio extraño, digamos, es muy cercano a la filosofía, ¿no? Bueno, no sé si a alguno le gusta Nietzsche, pero digamos, hay una corriente ahí voluntarista, ¿no? Del periodo que tiene relación con esto. Volviendo al carril, entonces, están los marxistas, dicen vía revolucionaria, eso a la Argentina no llega. Pero en esa segunda internacional hay una línea que es la de Bernstein, que dice interpretar a Marx en términos evolucionistas, es decir, los trabajadores, la clase trabajadora va a lograr luchar contra el capitalismo, vencerlo y organizar el Estado según sus intereses, pero por otras vías, por vías pacíficas y por vías evolutivas o evolucionadas. Se lo llamó justamente evolucionismo. Esa línea es la que toma el Partido Socialista en Argentina, Juan B. Justo y con los compañeros. Si bien habían traducido a Marx, esa es la línea. Hago un punto ahí. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, en la Segunda Internacional está Lenin, y después de la Primera Guerra, digamos, Lenin, Stalin y Trotsky llevan a cabo, digamos, una interpretación de Marx con una vanguardia en Rusia, Revolución Bolchevique. Entonces, ahí tendríamos la Tercera Internacional, que es el Comintern, el triunfo del socialismo real, el comunismo, para cambiar palabras, el comunismo. Entonces, en la Argentina esto va a llegar. Anarquismo, socialismo, comunismo. Ahora, entre esas líneas, hay un congreso en Amiens, en Francia, de los sindicalistas, de la línea de los que organizan los sindicatos en Francia, y uno de los teóricos, uno es Pelloutier, pero otro, el más conocido, es Georges Sorel. Bueno, este Sorel había sido monárquico, después fue marxista, después discute con el tema de la clase, se encarajina mucho con el marxismo y termina diciendo que toda la representación de los trabajadores tiene que ser el sindicato. Entonces, Sorel está discutiendo todo el tiempo, no discute la no violencia, él discute que los trabajadores tienen que luchar desde el sindicato, pero discute con el partido. No entiende el instituto partido político porque fundamentalmente es muy antiintelectual. O sea, Sorel dice, el intelectual como vanguardia del proletariado es una disipación. Entonces, el sindicato es el organismo de lucha. Nada antes del sindicato, nada más allá del sindicato. El sindicato. Entonces, hay que hacer la revolución desde el sindicato. Entonces, sindicalismo revolucionario. Esa línea de Sorel llega a la Argentina y la toma un ñato que no es muy conocido, que se llama Julio Arraga. El más conocido de esos ñatos es Sebastián Marota. ¿Por qué? Porque es el más, digamos, es un tipo que vive muchos años, va a estar siempre en los sindicatos y escribe una historia sindical de la Argentina. Sebastián Marota, es el más conocido. Pero el teórico, abogado, Julio Arraga. Julio Arraga había estado junto con Juan B. Justo en la fundación del partido, da unos discursos con Juan B. Justo, pero después el tipo se va del Partido Socialista y en realidad empieza a establecer este marco intelectual bastante llamativo.
discute con el partido, dice, el Partido Socialista es eso, son burgueses defendiendo a los proletarios, son mentirosos. Dicen que representan a los trabajadores, pero no creen en los sindicatos. Entonces empieza a escribir trabajos tomando los textos de Sorel y traduciéndolos a la Argentina. Es más, traduce a Sorel en los textos de Sorel desde 1900, esto empieza el siglo, 1902, 1903, hasta el irigoyenismo. Hay un punto de fuga de Arraga, varios puntos de fuga. En principio él era socialista, descree de los intelectuales, descree de los partidos políticos, él era eso, era un intelectual, un abogado que escribía libros que dice, esto no sirve, ¿no? Pero, digamos, tomemos las ideas de Arraga. Arraga es el que también tiene un punto de fuga porque él, con Marota y sobre todo con Marianetti, son los hombres que se acercan a Irigoyen. Arraga era amigo de Irigoyen, tenía una relación con Irigoyen. Entonces aparecen en muchos textos reuniones que tenía Arraga con Hipólito Yrigoyen, un poco antes de tomar el poder y después de tomar el poder. Por lo tanto, ahí el sindicalismo revolucionario no tiene muchos trabajos, pero es muy interesante porque el planteo desde el punto de vista ideológico es muy sectario. El sindicalismo revolucionario del 9º Congreso no deja entrar a los sindicatos, al 9º Congreso, no deja entrar a nadie que forme parte de un partido. Es decir, viene alguien, dice, ¿usted quién es? Juan Madariaga, pero usted está en el Partido Socialista. Sí, bueno, fuera, no puede formar parte de este sindicato. El que está en el sindicato es sindicalista revolucionario, no puede pertenecer a otro partido, porque la vía política partidaria se creía como un enemigo más. Estaba el Estado y estaban los partidos que desde la burguesía representaban a los trabajadores. Se luchaba contra ambas vertientes, ¿no? Entonces, bueno, esto más o menos es... Ahora, dicho esto, Arraga tiene, digamos, cercanía con los intelectuales de la época, como dije, con Irigoyen. Ahora, lo más importante del sindicalismo revolucionario es que a partir de los años, de mediados de la década, digamos, entre el 10 y el 20, un poco antes de Irigoyen, empiezan a manejar las secretarías generales de ferroviarios, de marítimos, es decir, grandes gremios, los gremios del transporte. Piensen que el gremio más importante hasta que aparecen los metalmecánicos y los ¿cómo se llama? Y los textiles son los ferroviarios. En la historia sindical argentina podemos trazar 60 años, el principal gremio son los ferroviarios, después viene otro periodo donde aparecen los textiles, los mecánicos, la UOM, hasta que llega Moyano y tenemos los camioneros. Ese fue un chiste, no, ahí improvisé. Pero bueno, entonces, el periodo hasta que llega el peronismo, los grandes gremios son manejados fundamentalmente por estos sindicalistas. Bien, ¿qué es lo que va quedando del sindicalismo revolucionario a partir de los años 20? Sobre todo a partir del año 22. Cuando desaparece el periodo de lucha, digamos, el sindicalismo de combate se apacigua, termina el periodo Irigoyen, empieza a permear en los gremios dirigidos por sindicalistas cierta cuestión del economicismo, es decir, la cercanía que habían tenido con Irigoyen, la apertura del Estado de secretarías, espacios de negociación, convenios colectivos de trabajo, negociaciones que le permitían a los gremios llevar mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, van haciendo que esos grandes gremios tornen al reformismo. Y la principal corriente que va mutando es esta, que pierde la parte revolucionaria, digamos, ¿no? Y se torna reformista, economicista. Y es la que va a dirigir los gremios junto a los socialistas. Digamos, ¿quién reemplaza el anarquismo en la conducción de los gremios? Mayoritariamente el sindicalismo. Comienza haciendo esto que dije, con estos hombres, y termina siendo más bien reformista, economicista, ¿no? Los marxistas, los socialistas, van a terminar acusándolos de ser, los que justifican la explotación, ¿no? Es decir, desde esos grandes gremios se conponen condiciones de negociación que dejan fuera de ese marco
a muchos otros que no tienen gremios, que no, digamos, que no se han podido formalizar y que siguen siendo explotados, ¿no? Hay un buen debate que se da hasta el peronismo, y llegado el peronismo, avancé drásticamente como para terminar la idea, llegado el peronismo, Perón se va a encontrar con 3 líneas, mayoritariamente con sindicalistas, con muchos socialistas que seguían manejando, por ejemplo, gremios como tipógrafos, algún gremio de ferrocarril, algunos gremios menores de clase media, gremios municipales manejados por socialistas, y los grandes gremios industriales, a partir de los años 30, los maneja el comunismo. Industriales me refiero a los frigoríficos, ¿no? Los grandes talleres. Ahí no habían entrado ni los sindicalistas, que estaban fundamentalmente en el transporte, ni los socialistas, que estaban más cerca de gremios estatales, de servicios de clase media y demás. Con eso se encuentra el peronismo. Los anarquistas fueron corridos justamente ahí, un poco antes o durante el irigoyenismo. Profesor, me disculpan que le pregunte, o sea, estos sindicalistas revolucionarios, que en un primer momento tendrían una postura más marcada de lucha, son los que, si no leí mal en alguno de los textos, después es como que se suman al tema de la negociación. O sea, su peso empieza a ser que consiguen más negociando, de alguna manera formando parte del círculo interno, consiguiendo desde adentro que desde afuera en el zapateo, que es cuando los gremios estos adquieren tantos afiliados que se empiezan a burocratizar porque necesitan, es ese periodo, ¿no? Necesitan justamente Correcto. Una estructura superior. Ni más ni menos. Justamente Fabián Bosoer y Zenén González lo marcan en el año 22, que está en la periodización. Ahí termina el sindicalismo de combate para ellos y empieza el sindicalismo reformista. Se burocratizan, ¿qué significa? Bueno, reciben del Estado un marco de negociación, el Estado los protege, le da arbitraje y esto les da un marco de protección, pero dejan afuera el marco de lucha de una cantidad de gremios que siguen disputando y luchando por sus conquistas. A la vez se vuelven de tiempo completo, o sea, porque en un momento laburaban y además eran sindicalistas. Acá es el momento en que deciden dejar de laburar y se convierten en lo que conocemos hoy. Sí, Facundo. Sí, entonces en ese momento los únicos que quedan fuertemente, ¿no? Porque el anarquismo no desaparece, pero digo, con esta idea maximalista, por llamarlo de una manera, es el Partido Comunista, digamos, que agarra, digamos, los sindicatos de las industrias de la ciudad, particularmente, ¿no? Ahora, Facundo, porque yo le di un recorrido que me fui de tema, sí. Pero para terminar la idea, ¿no? Digo, ubicate en tiempo, ¿en qué periodo me preguntás? Ahí, en el periodo del 22 más o menos, cuando decías que el sindicalismo revolucionario como que cambia la perspectiva de cómo llevar adelante, digamos, los únicos que quedan como una idea parecida así revolucionaria sería el Partido Comunista, porque ya los anarquistas lo tenés medio apagado. Sí, vamos a decirlo así, porque si no, yo estoy pensando en los que escriben los libros, vendrían y me matarían todos, me darían 100 puñaladas cada uno. Vamos a decirlo así. En un marco general, que en realidad solamente es introductorio, uno podría decir que las tendencias de los discursos, del marco ideológico que presentan socialistas, anarquistas y sindicalistas sería hasta el periodo reformista. Diría, los anarquistas creen en las comunas, creen que la lucha por cualquier opresión, no por la clase, tiene que darse desde múltiples lugares. El sindicato es una de ellas, pero no el único. Este es el anarquismo. Lucha en varios frentes, con las prostitutas, le pide a los policías que abandonen las armas, no quieren que la gente, que los conscriptos hagan el servicio militar, le dicen a los extranjeros que no se nacionalicen. Sí, luchan en múltiples espacios de la opresión. En el ámbito de la explotación laboral, son los mejores organizadores, diría yo, hasta mediados de los 10. Y tienen los principales gremios. Acá la fractura se da cuando la fora en un congreso es mayoritariamente ganada por los sindicalistas revolucionarios. Y los anarquistas se dividen en dos. Los que siguen siendo puramente anarquistas, que quedan en la fora quinto congreso, y otros anarquistas se quedan con los sindicalistas y forman
la Fora 9º Congreso. Mientras tanto, en ese periodo, también los socialistas tienen un gremio que es la UGT, Unión General de Trabajadores. Ahora, ¿qué piensan los socialistas del gremio? Los socialistas creen que el gremio, viene la palabra que usé, gremio, no sindicato, no es un instituto para llevar a cabo una lucha y tomar el poder. Creen que es un lugar pedagógico para que los trabajadores se eduquen, tengan conciencia de su lugar productivo, cooperen y generen una cultura. Escuchá la diferencia. Esa cultura los iba a hacer ciudadanos socialistas porque el punto final era votar conscientemente y generar un marco de cambio con leyes. Este es el socialismo. Fíjate la diferencia. Tiene partido, tiene gremio, pero le da prioridad al partido. Profe, disculpe. ¿Para qué termino? Los sindicalistas revolucionarios, ¿qué dicen en el mismo periodo? Sindicato. El sindicato es el todo político. Partido no, y no quiero estar con nadie que esté en un partido. El sindicalismo revolucionario es: los trabajadores defienden de la mejor manera sus intereses luchando contra los patrones, contra el Estado, contra el capital imperialista, desde la clase en el sindicato. Nada fuera del sindicato, nada después del sindicato, ningún partido. Esta posición, aparte, es antiintelectual, no quieren generar vanguardia, le dan prioridad a la acción directa. En ese sentido, anarquismo y sindicalismo están de la mano porque creen en la huelga general, en la lucha violenta como un arma de experiencia obrera. Los obreros se educan en la experiencia violenta y en la acción revolucionaria desde el sindicato. Los socialistas piensan totalmente distinto a esto, completamente distinto. Y termino y te dejo al que me preguntó. Y para los años 20, un sector del socialismo, que es Partido Socialista Internacionalista, después adhiere a la Tercera Internacional, en el año 20 es el Partido Comunista Argentino. Digamos, ¿qué piensa el comunismo argentino? Bueno, que los trabajadores tienen que tener sindicatos, pero tienen que tener un partido revolucionario. Es decir, la revolución se hace con una vanguardia, ¿sí?, de clase, organizada. Entonces, ahí de nuevo tenemos Partido Comunista y sindicatos manejados por comunistas. Entonces, la verdad es que son 4 tendencias distintas, 4 tendencias. El comunismo hay que empezar a contarlo en los finales de los 20. En el 20 se organiza, en los finales de los 20 y en los 30 dirige sindicatos. Antes no. Sí, ¿quién me preguntó? Sí, la diferencia está en que los comunistas y los socialistas quieren formar algún tipo de gobierno, mientras que los sindicalistas revolucionarios no quieren formar parte de ningún gobierno. Esa es la diferencia que hay. Yo te diría que, a ver, los textos de Sorel y los textos de Arraga, por lo menos yo no he leído a Arraga, he leído fragmentos de Sorel. Son textos que uno no puede comparar con ningún otro texto porque en general no plantean sistemáticamente la organización política. No dicen, como dice el marxismo, dictadura del proletariado, o como dice Juan B. Justo, educación y parlamentarismo, que son líneas programáticas. No hay línea programática. La línea programática es la lucha de los trabajadores del sindicato para derrotar al imperialismo, a los burgueses, al Estado. No hay programa político, si vos lo buscás, en el marco de la llegada al poder, la organización del poder, la organización gubernativa. No está eso. Se va diluyendo en un marco de organización sindical, en la lucha sindical, que es muchísimo, ¿no? El problema es ¿en qué medida pensamos un escenario en el cual algunas líneas de organización obrera le planteaban al obrero que todo no podía terminar en el sindicato? Que la condición para cambiar su situación de explotación era tomar el poder. Entonces el socialismo lo hacía por vía pacífica, digamos socialdemócrata, diríamos hoy, reformista, y el comunismo decía tenemos que hacer una revolución con la violencia de una vanguardia organizada. La dictadura del proletariado se logra con un partido revolucionario. Tampoco ocurrió en la Argentina, pero el discurso ideológico era ese. Profe, disculpe, vio que usted en un momento dijo que, por ejemplo, los socialistas los agrupaban en gremios
intentaban darle una conciencia de voto. ¿Puede ser que los anarquistas, con esta tendencia de la acción directa y todo, justamente la ley Sáenz Peña del sufragio fue apagando al anarquismo, porque ellos como que no creían en la lucha electoral o algo así? Lo que fue diluyendo al anarquismo fue justamente el sufragio. Sí, sí, David Rock lo dicen varios autores. En realidad uno, si lo piensa lógicamente, en la medida que, digamos, en términos de una cuestión vegetativa, ¿no? Es decir, el crecimiento de la segunda y tercera generación de la inmigración que se iba incorporando en parte al ascenso social y en parte a la posibilidad electoral, y para los años 20, 30 determina en sí mismo que el discurso anarquista tenga mucho menos receptores, digamos. Por otro lado, la expansión del capitalismo argentino hace que también la emergencia termine. Y yo diría más, el anarquismo atendía fundamentalmente a los trabajadores más pobres expulsados de Europa, que llegaban a los trabajos más rudos, a la construcción, es decir, a los sectores más desprotegidos y que tenían una paupérrima preparación. El anarquismo recepcionaba eso y para después de la guerra, de la Primera Guerra, eso se detiene. Ustedes ven la curva de inmigración, tenemos un pico y después de la Primera Guerra hay una caída. Después se retoma, pero los saldos migratorios en los años 20 son menores. La gran inmigración pasó. Por lo tanto, hay menos receptores en esa urgencia militante a la que van los anarquistas. Y obviamente, yo completaría diciendo esto. El marco del populismo, cuando digo populismo me refiero a este carácter, ¿no? Lo que dicen los autores, y llamémosle populismo irigoyenista, a esta idea de generar un aparato como estrategia de masas. La estrategia de masas es ir a buscar con las mismas herramientas que el conservadurismo a los sectores que no forman parte de la élite y convocarlos desde la élite. Bien, ¿cuáles son esos dispositivos? La clientela, el clientelazgo, el patronazgo, el clientelismo, el patronazgo. Entonces, desde ese lugar también podemos pensar al anarquismo como un sector que absorbe en parte clase trabajadora, sectores medio y clase trabajadora que ya no forma parte de esta tendencia al enfrentamiento con el Estado. Yo diría, sin forzar los textos, que el irigoyenismo aparece como un moderador del diálogo entre el Estado y la sociedad, y que eso también reduce la necesidad de la potencia militante anarquista, ¿no? No tenemos que olvidar también que el Estado persigue a los anarquistas, los encarcela, en fin, digamos, desde la Semana Trágica en adelante hay también una persecución, pero claramente el anarquismo estaba, estaba reduciendo su penetración en las necesidades populares de los trabajadores, eso es así. Bueno, vuelvo, a ver, si no queda alguna pregunta, espero haber respondido, pero vuelvo a ver si podemos terminar la vía de el completamiento del conservadurismo, ¿no? Entonces había hecho Manuel Quintana, Figueroa Alcorta, ese es el periodo más crudo, y en ese periodo de Figueroa Alcorta termina de ensamblarse el reformismo, digamos, como vía final. Uno podría decir, los conservadores reformistas, con Roque Sáenz Peña a la cabeza, entienden que es necesaria la reforma de la violencia en el escenario electoral. Roque Sáenz Peña tiene además una idea de pacificación, se ha reunido con Hipólito Yrigoyen. Recuerden que en 1905 hay otra revuelta, la revolución que Yrigoyen la encabeza en la provincia de Buenos Aires. De hecho, Yrigoyen podría haber tomado la Casa de Gobierno en Buenos Aires, pero la revolución es derrotada en las otras provincias. Generalmente el radicalismo es fuerte en Santa Fe, en Entre Ríos, Córdoba, Mendoza.
Bien, entonces, digamos, para cerrar este periodo, Roque Sáenz Peña es el presidente que lleva a cabo la reforma, la ley Sáenz Peña, ¿no? Las dos leyes, la ley de padrón electoral y la ley de voto secreto obligatorio. Muy bien. Entonces, acá me parece que tenemos que, siguiendo la línea esta de la historia del radicalismo, si ustedes ven en la parte del centro, digamos, en el periodo donde el reformismo emerge en la élite, a su vez, el Partido Radical también ve la emergencia del irigoyenismo como una línea distinta del alemismo, ¿no? Entonces, el alemismo es la etapa inicial, fundacional, mítica del radicalismo, y entre la muerte de Alem y la emergencia de Irigoyen hay un periodo que no quiero dejar de mencionar porque si no, cuando van a leer los textos se van a perder. El radicalismo tiene, desde la muerte de Alem hasta el periodo en donde Irigoyen establece lo que podríamos llamar el inicio de un periodo de estrategia de masas, ¿no? Irigoyen va hacia su liderazgo y la pregunta es ¿por qué Irigoyen se convierte en líder? Bueno, porque tiene una idea muy clara de cómo hacer que un partido sea nacional y abrace a otros sectores que obviamente el conservadurismo no abraza. ¿Qué ideas le infunde Irigoyen al programa radical? Bueno, David Rock dice, no le infunde demasiado. El radicalismo tiene una ideología amorfa. Es un liberalismo, tiene una conducción, digamos, conservadora, paternalista, pero sí tiene la idea de un partido moderno que funcione electivamente en todo el escenario nacional y que dentro de los escenarios provinciales también tenga autoridades y todas esas autoridades nacionales o regionales sean producto de una elección interna. Entonces, lo que introduce el radicalismo junto con el socialismo es la idea de partido moderno. El partido como una institución que es selectiva entre los adherentes. Juan, ¿esto es lo que se denomina cachol en Irigoyen? ¿Es el inicio de eso? No, a ver, sí y no. Pará, te digo dos estrategias distintas. Lo que dice Ansaldi está muy bueno, que vos lo traigas acá. Lo que dice Ansaldi es sobre todo el radicalismo en el poder. Porque el radicalismo en el poder, desde el 16 al 30, va a tener un crecimiento exponencial. Es decir, a tal punto que a partir del 16 uno podría decir que el radicalismo se convierte no solamente en un primer movimiento nacional y popular, sino que se convierte en una democracia de masas. Si tenemos una democracia de masas, es la primera, incipiente. Entonces, lo que va a decir Waldo Ansaldi es que el radicalismo en el poder se mune, coopta, atrapa los conservadurismos de toda la haya, los liberalismos de toda la haya. Es decir, no solamente adopta sus manias, sino que cuando no se inclinan hacia él, hacia el Estado Nacional, interviene en la provincia. Entonces, digo, esto es muy interesante. En el mismo sentido, pero inverso, es decir, la misma dirección de atrapa todo, el radicalismo también hay que pensarlo en términos populares, abrazando a los sindicalistas, es decir, abriéndole las puertas para que vengan como asesores de trabajo Julio Arraga, Benito Marianetti. Es decir, esos tipos, José Ingenieros también, los que van a hablar con Irigoyen, que son socialistas, sindicalistas revolucionarios, ¿qué le van a decir a Irigoyen? Bueno, mire, don Hipólito tiene que... ¿no? Entonces, ahí el radicalismo también abre las puertas a lo que David Rock y otros llaman, bueno, hay una apertura popular en el sentido de dirección de masas desde la élite, desde el partido, ¿no? En este sentido, lo interesante de la propuesta conceptual de Waldo Ansaldi, ¿cuál sería? El radicalismo no es ni una cosa ni la otra. No viene a ser un partido popular y no viene a ser un partido de la élite. Es un moderador entre la élite y los sectores populares.
es un ensayo populista de armonía de clases, de policlasismo. Es una coalición gubernativa. ¿Qué hace Hipólito Yrigoyen? Lo que no pueden hacer los conservadores. Puede convocar desde un discurso unanimista nacional, somos nosotros, somos la nación, somos el pueblo, convoca a sectores que no forman parte de la élite, pensando que el radicalismo forma parte de la élite, si ustedes quieren, forma parte del sector menos hegemónico de la élite, pero la verdad es que la Convención Nacional del Radicalismo son todos terratenientes, y las convenciones provinciales tienen terratenientes menores. Lo que dice David Roque es, ojo, en los comités, que son estas unidades de militancia, donde se elabora la estrategia de masa, cómo ir a convocar barrialmente, territorialmente, ahí hay una idea fundamental de Yrigoyen, que es desarrollar una estrategia de masa, lo que nosotros podríamos decir un aparato de poder, un aparato de ganar elecciones, un partido nacional que se elige internamente, vincula a la élite con los nuevos sectores, con los desposeídos, con algún sector de los trabajadores, los vinculan en el gobierno. Entonces, lo que viene a ser el yrigoyenismo, disculpen que esto está un poco muy genérico, pero después lo vamos a moderar un poquito. Lo que el yrigoyenismo viene a hacer es terminar el periodo conservador, pero no terminarlo del todo. Hay una transición trunca de la democracia. Lo que dice David Roque, el yrigoyenismo, o el radicalismo, si ustedes quieren, porque ahora vamos a ver que entre ellos están peleados, ese periodo donde triunfa, hay conservadurismo, hay liberalismo en un programa amorfo, hay apertura a los sectores trabajadores, pero no hay reforma estructural en lo económico y no hay reforma estructural en lo político. Es decir, ¿qué hace el radicalismo desde el poder? Bueno, establecer una apertura a todos los sectores, pero toma conservadores, liberales, después vamos a ver que nacionalistas también que van emergiendo, y algunos sectores del trabajo, y sobre todo sectores medios, ¿no? Entonces ahí aparece esta idea de catch all, atrapa todo, y de un partido, reitero esto, coalición, es un partido coalición policlasista, busca la armonía de clase, no tiene en su programa ninguna expropiación, ninguna modificación radical de la riqueza. Lo que sí tiene es una mirada, si ustedes quieren, más atenta a la redistribución de los ingresos. Uno podría decir, el Estado tiene reciprocidades con los sectores con los que antes no las tenía, trabajadores, sectores medios, en términos de recibirlos en el Estado, brindarle más servicios, y donde hay una contraprestación clientelar, pero que obviamente es recibida como una redistribución del ingreso para algunos sectores que antes eran desconocidos, ¿no? Si a esto le sumamos que claramente el periodo radical es en sí mismo un populismo, ¿no? Un reformismo, tiene un carácter de divinidad de la persona de Hipólito Yrigoyen, vamos entendiendo esta idea de una clara necesidad de poner un mojón. ¿Por qué los radicales ponen un mojón? Bueno, porque tienen un santón, disculpen la palabra, pero la usan algunos, tienen un santón, Hipólito Yrigoyen, divinizado por estos sectores, que dice que él es la causa, que habla en términos más o menos religiosos, que difunde el pensamiento de un filósofo Krause, un alemán que era medio estoico, que habla de la necesidad de un pluralismo unificado, que para colmo se maneja en términos políticos, diríamos, como un cesarismo, digamos. Es decir, un estadio plebiscitario, dejémoslo por acá, el tema del radicalismo, y no sé por qué me metí en el radicalismo. Pero bueno, entonces, ya sé por qué me metí acá. El radicalismo dialoga con el reformismo más o menos en un plano en el cual el radicalismo está maduro después de la Revolución del 5 y donde aparece la figura de Roque Sáenz Peña, que cree que el conservadurismo tiene que abrir la reforma electoral. Me parece que ahí se da el enclave histórico con estas dos figuras como fundamentales entre el año 5 y la reforma, ¿no? A partir de la reforma, lo que dice David Roque, hay un periodo
de gran crecimiento del radicalismo, donde la resistencia que los radicales tenían por el liderazgo de Irigoyen se va olvidando, ¿no? Usted dice David Rock, Félix Luna, dice Del Mazo, que la figura de Irigoyen era muy resistida por los primeros fundadores del partido, muy resistida. Además de que lo consideraban un traidor a la revolución del 93, lo consideraban, si ustedes quieren, alguien que había degenerado la tradición alemista, que era un poco más protocolar, por decirlo de alguna manera, pero también más plebeya. Bien, les decía algo que me olvidé. Entre el liderazgo de Alem y el liderazgo de Irigoyen, el radicalismo tiene un periodo en donde se llama la política de las paralelas, digamos, fines de los 90 y el año 10, va a estar dividido el radicalismo. Va a tener un liderazgo del radicalismo que participa de las elecciones, que es Bernardo de Irigoyen. Y acá hay un elemento muy interesante para pensar también uno de los elementos en los que se cocina el personalismo irigoyenista, el sostenimiento de Hipólito frente a Bernardo de la intransigencia, es decir, el sector que sigue a Irigoyen en la provincia de Buenos Aires cree que el radicalismo no tiene que validar las elecciones. Bernardo de Irigoyen sí participa, o sea que hay radicales en el Congreso, en el Parlamento, pero por vía de adherir a Bernardo de Irigoyen. Los radicales que siguen a Hipólito se van al ostracismo, se vuelven a la casa, ¿no? Esto es llamado abstención. Entonces, el radicalismo tiene, de la mano de su historia partidaria, la revolución y la abstención, ¿no? Es decir, la lucha en revoluciones armadas, o también irse a la casa para no validar. En ese periodo cobra sentido esta idea de Irigoyen de convertirse en una especie de santón, ¿no? De personaje muy idealizado y divinizado. Bien, otra característica, si a ustedes les interesa la figura de Irigoyen, hay 3 o 4 biografías piolas de Irigoyen, es que no existen prácticamente escritos de él, no dejó mucho, más que referencias de otros que eran amigos de Irigoyen. Durante muchos años no fue al Congreso a iniciar las sesiones, tampoco, entonces hay pocos discursos de él. Era un hombre que no mantenía, digamos, la espectacularidad del ágora, que sí la tenía Alem. Por lo tanto, es un personaje que le suma a sus condiciones de carisma esta cosa medio críptica, medio oculta, y que agranda su popularidad, digamos, ¿no? Bien, después vamos a retomar algún aspecto más estructural del radicalismo, pero, digamos, con esto podríamos decir que el cuadro del conservadurismo va de Roca al 16 en términos de hacia la reforma electoral, hacia el tema de la cuestión social y hacia la represión de los sectores que ocupan la calle en búsqueda de los derechos laborales. Esas 3 líneas están abiertas. Y del lado del radicalismo pasamos de la revolución a una bifurcación de participación bernardista, abstención irigoyenista, hasta que finalmente la reforma cobra un consenso con la estrategia de masas de Hipólito, la conversión del partido, el crecimiento del partido y finalmente lo que podemos llamar una democracia de masas. Digo esto y cerramos la clase de hoy. Me abro a las preguntas y dejamos acá. Hay una cosa muy interesante que ustedes van a recorrer, ya que estamos hablando de las lógicas radicales, es que además de la puja Alem-Irigoyen, la puja Bernardo-Hipólito, en el poder, el radicalismo se va a fragmentar por lo menos en 3 miradas, y no menores, muy importantes. Esa sería una línea de pensamiento. Después del periodo unanimista de consolidación del poder de Hipólito Yrigoyen del 16 al 22, Yrigoyen elige a Marcelo Torcuato Alvear, que era uno de sus amigos, fundador del partido. Marcelo Torcuato Alvear es
digamos, de las familias más ricas de la Argentina, del palacio más gigantesco de la ciudad de Buenos Aires. Era una de las primeras familias que había tenido automóvil, así que Marcelo Torcuato pasaba con su coche cuando todo el mundo andaba en carro. Este es el personaje, ¿no? Torcuato Alvear hace un gobierno en el cual no le da ningún lugar a Irigoyen a moverse dentro del gobierno como jefe del Partido Radical. Con lo cual, ahí tenemos una primer colisión entre la mirada unanimista, cesarista de Irigoyen, con un Marcelo Torcuato Alvear que no acepta, desde su posición protocolar, legal, que se inmiscuya Hipólito en el gobierno. Ya eso mismo marca que a partir del año 24, dos ministros, Melo y Gallo, le dicen a Alvear: a este tipo le tenemos que bajar la persiana. Entonces nace el antipersonalismo, es decir, un sector del radicalismo que se separa, dice: nosotros somos los verdaderos radicales, no podemos seguir en un partido donde el personalismo es el principal articulador, la figura de Irigoyen. Se llaman antipersonalistas, ¿no? Alvear va basculando entre los irigoyenistas y los antipersonalistas, a tal punto que la elección del 28, que da el triunfo a Hipólito, los dos partidos que participan son radicales irigoyenistas y radicales anti-irigoyenistas o antipersonalistas. Esto no solamente es bastante llamativo por la cantidad de rupturas que hay al interior del radical, sino que es llamativo de la unanimidad electoral que el radicalismo alcanza de mediados a fines de los 20 y, diríamos, la popularidad. Ya hay un momento en el cual toda política popular, toda política en la Argentina era radical, es esto, ¿no? Es decir, los años 20 hasta el 30, casi todo era radicalismo. El conservadurismo, un sector minoritario, y obviamente los sectores de la izquierda, algunos sectores nacionales que después vamos a mencionar. Bueno, el tema de la élite, lo que nos queda es ver la transición, pero lo vamos a meter en el tema cultural, la transición del liberalismo al nacionalismo. Lo vamos a meter en el tema cultural, también es político, ¿no? Y nos falta completar la parte de la familia de las izquierdas, aunque medianamente están mencionadas. Bueno, me quieren preguntar, aportar. No, la verdad no de mi parte. Quieren descansar. Estoy demasiado cascoteado y sí. Desde las 3 de la tarde es mucho. Sí, no, escuchen, termino con esto. Hoy entramos y aparecieron 5 o 6 cuadritos, ¿no? Estaba Ayelén, ¿no? Sos muleta, Ayelén. Y apareció Leila. La cara que tenían las dos era una cara de... Estoy en la cama porque no puedo más ya. No puede más, no, Leila no puede más. La cara de cansancio, yo dije, la verdad que habría que suspender esta clase. Si era por la cara de ellas dos, habría que suspender la clase. Bueno, gente, un gusto charlar con ustedes. Les mando un abrazo. No te olvides. Un abrazo, profesor. Chao, profesor. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Un abrazo a todos. Buenas noches.